cumbia, cumbia. Bien, y seguimos con Daniel Buffelli. Yo siempre cuento lo mismo porque me da ternura, Daniel. Tu hijo, la otra vez, yo había cambiado el teléfono, no sé qué había pasado y había perdido, le digo, mándame el contacto de tu papá. ¿Y sabes cómo te tiene agendado? Papá Buffeli. Te ama tu hijo y te admira profundamente. Son de esas cosas que la vida te brinda y que uno siempre trabaja para estar cerca de los hijos. Pero ustedes han sido junto con tu mujer, nombrala, mandémosle un saludo a tu mujer, mándale un saludo. Blanca Emilia es el pilar de todo lo que fue tu vida, mi vida. Marisa, hoy podemos decir que tenemos un buen pasar, pero fue duro. El tema de la política hace 30, 40 años atrás no fue fácil. No fue fácil. Y sostener ideales tampoco. ¿Qué es? Me encanta lo que acabas de decir. ¿Qué es sostener ideales? Una manera de vivir. Uh-huh. Una manera de pensar. ¿La política te dejó plata? No. ¿O vos pusiste plata en la política? No, tampoco. No soy... No, a ver, yo soy mi familia en la expresión de este ascenso social que da el peronismo. A ver, mi mamá, contanos. 100 años, se está yendo. Tu mamá la publicaste en una foto en redes. Sí. ¿Esa foto es actual con 100 años? Hace 3 meses. Ahora se deterioró, se está yendo. Me dicen los médicos que no saben si finaliza la semana. Pero 100 años. Sí. Para mí no es un drama la muerte, ¿no? Primero. No, se cambia de plano. Sí, señor. A los 13 años se vino de Entre Ríos. Tu mamá. Mi mamá. Con 2º grado. Uh-huh. ¿Sola o acompañada? Sola. Vino a trabajar de mucama por hora, de mucama con cama adentro, uh-huh, con una familia judía, Goñi de apellido, uh-huh, que la formó. Uh-huh. ¿Edad de tu mamá en ese momento? Y empezó a trabajar con 14, 15 años. Vino y empezó a trabajar. Una niña. Se casa con mi papá. Papá Buffelli. ¿Y qué hacía tu papá? ¿En qué trabajaba mi papá? No sé, ¿qué hacía? Para algunos jóvenes que es algo que finalizó. ¿Vos te acordás del inspector del chancho, el que picaba los boletos en los colectivos? Uh-huh. Antiguamente vos ibas hasta tal lado, el chofer te cortaba el boleto y te lo entregaba. Vos podías decir, voy hasta Márquez, y en realidad ibas hasta Puente Saavedra. Mientras que no subiera el chancho... que era el inspector. Claro. Entonces el inspector subía... Era tu papá. Te pedía el boleto y controlaba que realmente tu boleto corresponda a la sección que estás transitando. Así se ganaba la vida. ¿En qué línea? Fue en la línea 25, iba de Puerto de Flores a la estación... Bueno, no importa. Bueno, ¿pero ustedes siempre vivieron acá? No. Nosotros vivíamos en Acasuso. Qué linda zona. Sí. Pero nosotros vivíamos en un conventillo. 10 familias compartíamos el baño. Y había 3 piletas nada más para que las mujeres puedan lavar la ropa. Y mi mamá trabajaba desde las 8 de la mañana, venía a las 12:30 a hacernos la comida, se iba a las 2 de la tarde, cuando llegaba mi papá, que se iba a trabajar a las 3 de la mañana. ¿Cuántos hermanos 2 tuviste? ¿Vos y mi hermana, tu hermana. Mónica.
Ah, claro, me sigue Mónica en las Claro. redes. Y gracias- Un beso, Mónica Buffelli. Y gracias al empuje de mi mamá, Salieron del conventillo. claro, ella tenía la locura de que tenía que tener su terreno. Y entonces, en la ruta 197 y ruta 9, Pacheco, Ya gobierno de Perón. en el año 65, el gobierno de Allende, creo, ya, una cosa así. Vamos un domingo a Canmar Ajá. y salían las bañaderas, aquellos que alguna vez, por ejemplo, no lo conocen. Las bañaderas era el colectivo que no tenía techo. Ah, mirá. Entonces la gente iba mirando, era todo campo. ¿Y? Entonces estaban los loteos de Canmar. Hacíamos la fila, se cortó porque ya estaba lleno, ese micro salió a José Cepaz. Y nosotros nos subimos al que venía atrás y nos trajo a Garín. O sea que estaba el destino marcado. Así fue. Compró 288 cuotas. Un terreno. 2 compró mi mamá. Cada terreno 300 metros, ¿no? Sí, 10 por 30. Por eso. O sea que compró 600 metros de tierra en Sí. Garín a pagar en cuántas cuotas. 288 cuotas. Igual. Era la cultura del trabajo y del progreso. Bueno, entonces digo, nosotros habiendo venido de allá, mi hermano y yo, terminando la primaria y el secundario. Yo arranco medicina, años muy difíciles, 72, 73, 74, hasta el 75 dejé. Era muy jorobado estar en la universidad en esa época. Ahí tomo contacto con la juventud peronista. Más peligroso todavía en ese momento. Entonces digo, y hoy tengo un hijo que terminó su carrera terciaria. Roberto. Entonces digo, Y que llegó a trabajar en una multinacional. no, ni hablar. Entonces digo, por eso Te emociona mucho hablar de esto. en mi vida yo vi lo que mi papá se muere a los 51 años porque estuvo 23 años sin tomarse vacaciones y se fumaba 4 atados de cigarrillo por día. Claro, por la ansiedad. La vida. Todas las- Contame, ¿vos tenés como hijo a Roberto? Claro. Ah, es tu único hijo. Tengo de mi matrimonio, Ajá, tengo a Bárbara y a Roberto. ajá. Y tengo un hijo, no es de mi matrimonio, Federico, del año 80, tiene 45 años, vive con nosotros. Por eso mi mujer, yo no tengo palabras para mi mujer, porque si ¿Qué bien es mujer cierto... tenés? ¿Qué mujer? Te voy a dar un ejemplo. Si bien es cierto, siempre supo de la existencia de Federico, siempre ¿Que supo... era anterior? No, primero, Por eso. sí, del año 80. Claro, porque Roberto, ¿qué edad tiene? 83, Roberto- Bárbara 81. Roberto, ¿qué edad tiene? 42 cumplió ahora. Pero por eso, tu hijo, el mayor, no... 50, 45, 46. Claro, pues si no, no me cerraban los No. números. Entonces, siempre supo Blanca de la existencia de Federico. Los chicos siempre supieron. Y una mañana, estaba yo de secretario del Consejo Deliberante de Escobar, me llama por teléfono y me dice, está la abuela de Federico En tu casa. en la puerta de casa. Ah, le digo, y está con Federico. Ah, y trae un bolso, me dice. Tu mujer. Te lo viene a dejar. ¿Con qué edad ya ahí, Federico? 8 años, 9. ¡Wow! Y Abrió la puerta y entró. ya se quedó. Digamos, por eso... Y, son- y es un hijo más. Claro, no, ni hablar.
Pero por eso digo, son cuestiones que a uno marcan. ¿A qué se dedica Federico? Es electricista matriculado. Bueno, brutal. Sí, muy buen trabajo. ¿Está casado? ¿Ya se fue de tu casa? Se casó, se separó. Tengo un nieto con él de 24 años. No, hizo su vida. ¿Cuántos nietos tenés? 4. Con el hijo de Federico, 2 varones con Bárbara y la reina que tengo, que es Julia, con Roberto. Entonces digo, y estas veces... Qué importante, yo te escucho, ¿no? Y me emociona siempre. Esta parte de tu vida, por lo menos conmigo, no la habías contado nunca. ¿La habías contado alguna vez? ¿La habías contado alguna vez o nunca? Pero Nunca. Se tiene que dar, ¿eh? Bueno, ok, yo agradezco a la gente, a mis invitados cuando vienen y de repente desnudan una parte de su alma, porque contar cosas tan lindas de la vida o a veces son tristes, es desnudar parte del alma. Y me encanta que se vaya generando este clima para que abras tu corazón y cuentes un poco de tu vida. Pero qué importante, Daniel, es tener una mujer como la que te tocó como compañera, porque no es común. Una mujer te dice, no, otro hijo, no, el bebé. Hace no es 47 común. años que estamos casados. Entonces digo, ha sido todo en tu vida, porque Roberto cuando ha venido si no acá, estaría acá yo. Cuando Roberto, ¿por qué? Y porque vos me preguntaste si de la política había puesto plata, si había hecho plata. Y entonces ahí nació a dónde vivo. Y vivo en esa casa de mis padres. Hace 56 años que vivo en el mismo lugar, con los mismos vecinos de toda la vida. ¿La has arreglado? ¿Algunas cosillas le has hecho? Sí, de un trabajador. La casa de un trabajador, ¿no es cierto? Entonces digo, pero muchas veces... No, porque, ¿sabes por qué te pregunté esto? Porque la gente tiene el concepto, por toda esta corrupción que estamos viviendo, ¿no?, que la gente llega a la política para enriquecerse. Y hay gente que está en la política y no por la plata. No. Pero por eso digo, y yo creo mayoritariamente que no están por la plata. Tengo miles de personas como para nombrar. Bueno, tu hijo no está por la plata. Tu hijo dejó una multinacional donde ganaba en dólares y podría haberse radicado en el exterior para estar trabajando acá. Pero desde ya. Entonces digo, y a partir de eso es que nació desde donde vivo y lo que significa vivir como uno dice, como uno piensa. Con honestidad, con ética. Yo creo que el tema de la honestidad es algo innato. Uh-huh. Se trae en el ADN. Es innato, ¿no? Uno no puede ser honesto, no. Uno nace honesto y hay que ser honesto. No se compra eso. No. Pero digo, también hay que saber decir que no. Y muchas veces... ¿Te tentaron? Decir que no significa dejar de tener un bienestar, dejar de tener un trabajo, dejar de lado amigos. ¿Te tentaron en algún momento con plata fácil? No, porque saben mi pensamiento. No, pero como decís dejar amigos, digo, por ahí alguien te tentó con... No por tema de la política, sino en cuestiones que hacen a la vida. Por ejemplo, cuando yo te decía que tenemos que discutir qué tipo de país queremos. Volvamos a eso. Te digo por qué. Porque acá el gobierno entregó 1.500 millones de dólares a 5 cerealeras. Sí, las más grandes empresas agroexportadoras. Nadie dijo nada. Molinos, entre ellas, ¿no? ¿Qué pasa si el día de mañana, y esto lo dijo Grabois, si el gobierno invierte 1.500 millones de dólares para entregarle tierra a los hijos de los trabajadores?
Porque el gran problema que tenemos en el país es el problema de la tierra, el hacinamiento que nosotros vivimos. Acá, cuando hacemos 50 kilómetros y lo Claro, que sobra es tierra, porque todo el mundo quiere estar en el conurbano, ¿no? y no hay posibilidades. Cuando nosotros nos vinimos antes, Garín era el lugar de los trabajadores. Qué lindo. Era donde venía el trabajador a comprar, porque no se podía comprar en San Isidro. Entonces se compraba en Garín. Bueno, de hecho hay un parque industrial en Bueno, se compraba en Sabio. El gran crecimiento que hubo de Mateu. ¿Cómo era Mayuid en ese momento? Yo te puedo contar de Mayuid que tenía un gran amigo, Juan García, que fue uno de los hombres más importantes que tuvo el peronismo del partido de Escobar, que fue delegado municipal en el derrocamiento de Perón del año 55. Y me contaba que las calles de arena de Mayuid se la emparejaba con 4 percherones y un ril de la vía. Y eso era como se iba emparejando las calles de Mayuid. Después se fueron robando toda la arena. Después se robaron la arena. Me contó ese revanchismo de la política cuando enlazaron el busto de Perón y Eva, que está en la Plaza Mitre, y lo hicieron pasar por todas las calles de Mayuid. No vale la pena recordar quién fue. No. Pero No, mejor no. esto era como se vivía la política en ese momento. Un hombre por el cual tengo un gran respeto, como él, como Morel, que fue presidente del Consejo Deliberante, con Polaina, zapatos con vinado y moño. Mirá. Años 73, 74. ¿Quién era el intendente? Y en ese momento fue un momento de mucho turbulencia, porque estuvo Burgueño, después de Burgueño estuvo García, y después de García vino Valle. La misma turbulencia que vivía, Que hubo en el 2000. que vivía el país, también se vivió en el partido de Escobar. Pero realmente una belleza. Mayuid siempre fue una belleza. Y es la niña mimada del partido. No hay ninguna duda. Además, inmobiliariamente es la zona más cara. Pero, y a esto iba. Vivir en Mayuid es como el conchetismo del partido. Ninguna duda. Pero a esto iba. En este país tiene que haber un conjunto de dirigentes políticos, no que pertenezca a un partido político, sino empezar a discutir ¿a dónde van a ir a vivir los jóvenes? Sí, se quedan cada vez más. Bueno, se llama en psicología el síndrome Peter Pan, ¿no? Los chicos que antes, yo muy chica, me despegué de mi casa paterna porque tenían el dinero para que yo tuviera un departamento, empecé a estudiar medicina, después abandoné, después hice locución, bueno, etcétera, 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 etcétera. No voy a hablar de mí. Pero digo, había opciones para los jóvenes. Hoy, escúchame, mirá, traje números para que veas cómo me preparo cada vez que venís vos. Pedir un préstamo, porque con Cristina los jóvenes pudieron hacerse su casa con el Procrear. Mi hijo. Bueno, yo ¿lo conoces a Walter Ojeda? También. Bueno, él se hizo con Flor. También. Él se hizo su casa, había comprado una casa con un crédito que era posible. Fue mi vecino y hicieron con el Procrear, refaccionaron toda la casa. Mi hijo con el Procrear se compró el terreno y se construyó la casa en Mateu, en Villa Saboya. Mira, hoy si vas a pedir un préstamo, la tasa es del 500%. A ver, una pyme, que vos hablás con los negocios, los comerciantes. Imposible. No, pero escuchá, un comerciante que está
tecleando, llama al banco y pide un descubierto por 7 días, ¿sabes a qué tasa? Al 400% el descubierto por 7 días que te da el banco. Explícame cómo pueden seguir. No. Pero porque todo esto está inducido a lo que es la timba financiera. Es una política perversa. Entonces hay que dar vuelta nuevamente la matriz de este país. Mirá, la mayor mora es en expensas y en las cuotas de los créditos, ni que hablar de las prepagas que se dieron de baja. Mucha gente está negociando con los dueños de las propiedades y van pagando el alquiler en cuotas. Escucha esto. La gente cuando cobra el sueldo, cobra y llega al día 30 con ese sueldo un 10% de la población. Llega al día 20 un 30% de la población. Llega al día 15 un 50%. Y del 1 al 5, un 10% cobra y se queda sin un mango por pagar las deudas y empieza a endeudarse nuevamente con las tarjetas. Esta es la realidad de este país hoy. Bueno, a eso es lo que tenemos que ponerle freno. Y hoy, el domingo, el ciudadano, el trabajador, el comerciante, el industrial, es el momento... Los jubilados también. Jubilado, de ponerle freno. Es el momento de decir basta. Daniel, ¿cómo se le pone freno a esta política económica perversa, entregacionista de este gobierno? Si hay un voto mayoritario del pueblo de la provincia de Buenos Aires a Fuerza Patria, a partir de ahí todos van a poner las barbas en remojo. Cuando decís todos, ¿quiénes? Todo el poder real, el poder económico, los medios de comunicación y fundamentalmente el partido judicial. ¿Y alguna También vez tienen que empezar a impartir justicia. ¿Y alguna vez el Círculo Rojo terminará de fomentar corridas y debacles económicos? Nosotros, el peronismo convivió con el Círculo Rojo. No es que el Círculo Rojo es una invención de Macri o de Milei. El Círculo Rojo son 15 o 20 industriales poderosos, multinacionales, instalados en el país que defienden sus intereses. Pero generan corridas, estampidas, mueven la aguja. Ellos, bueno, lo estamos viendo ahora. ¿Quiénes son los que compran dólares? Ellos son. Pero donde hay un proyecto de país, donde hay una dirigencia política que realmente tenga la honestidad de poderse sentar a discutir hacia dónde vamos, esto cambia. Pero, ¿qué podemos plantear cuando damos vuelta a la hoja y están todos financiados por los narcodólares? ¿De qué podemos hablar? ¿De qué le puede hablar esa dirigencia política a ese Círculo Rojo que defiende sus intereses? ¿Ese Círculo Rojo puede haber estado detrás del caso Libra? No. No, para nada. No. ¿Por qué quedó adormecido allí en las sombras el caso Libra? Porque el Poder Judicial no actúa como tiene que actuar. Las coimas del 3% español. No ¿qué actúa pasó? como tiene que actuar. Y El fentanilo. ¿qué Freddy pasó? Machado le dieron el traslado a Estados Unidos porque tomó Estado público y por la presión de la gente. Si no, la Corte seguía durmiendo el sueño de los justos. Como tantas causas que hay que, como no les conviene,
no le dan curso. Ahora dijo que va a seguir hablando y que va a caer gente muy grosa. Machado, Freddy Machado. Yo lo que creo que va a hablar con tal de ver si puede sacarse un poco la carga que tiene, pero a ningún dirigente del campo popular esto lo puede afectar. Y digo, con toda la discrepancia que puedo llegar a tener con Schiaretti, con el gobernador de Santa Fe, ellos no tienen nada que ver con esta contubernio de los narcodólares. Mira, vos hablabas de Entre Ríos, ¿no? Y anoté algo. ¿Sabías, Norman, que se han importado 12.000 toneladas de pechuga de pollo de Brasil? Mientras las granjas en Entre Ríos, los criaderos de pollo se están fundiendo. No tengo duda. Sí, eso lo escuché y aparte lo vivo de cerca porque, bueno, cada vez que... A ver, habla, incorpórate. Sí, no, como viajo siempre a Entre Ríos, yo tengo mis padres, uno de mis hermanos viviendo ahí, en toda esa zona que es avícola, generalmente es... Están fundidos, están en quiebra. Están, sí, para atrás. Y... Acaban de ingresar al país 12.000 toneladas de pechuga de pollo de Brasil. Ahora, perdón, ¿cómo ingresa? Vos sabés que tanto el pescado como el pollo son las carnes que más rápido se contaminan. Sí. Viene de Brasil la pechuga, viene congelada. ¿Vos sabés si en el trayecto se cortó la cadena de frío? ¿Qué pasó con la pechuga? Ahora, digo... Es impresionante las cosas que están pasando. ¿Está llegando carne de Uruguay? Yo creo que todo esto es consecuencia del proyecto de país que nosotros tenemos. ¿Donde importa la macro nada más? No existe un país que se desarrolle si no hay un fuerte mercado interno que lo consolide, que le ponga las bases para realmente despegar. Y esto fue Argentina y desgraciadamente se nos fue como agua entre las manos. ¿Dónde quedó el granero del mundo? ¿Dónde quedó todo eso? Contame algo. ¿Qué quería decir Perón cuando hablaba de oligarquía vacuna? Bueno, recién en el comienzo de la charla, nosotros dijimos que Milei hablaba de 100 años atrás. 100 años atrás, el auge de los frigoríficos ingleses. A ver, contanos un poquito eso. Inglaterra, que era el poder del mundo en ese momento, Estados Unidos estaba en pañales, vio en la Argentina la posibilidad de nutrirse de carne, con la particularidad que tiene nuestra carne, que es la de la pampa húmeda, el ganado criado a pasto. Entonces se instalaron, la cantidad de razas que hay. Se instalaron en la Argentina los grandes frigoríficos ingleses. Shorton, Aberdeen. Esa era las razas. Por eso. Pero nosotros estamos hablando de Swift, estamos hablando de la negrita, que hacía el corned beef. Yo no sé si muchos no se acuerdan, pero acá en la Argentina se fabricaba el corned beef. ¿Qué era? Era una lata de carne picada que se exportaba al mundo. Compactada. Exactamente. Que parecía un paté. Sí, que se la podía utilizar en los distintos guisados y ahí se exportaba al mundo. A tal punto fue la lucha por lo que es la carne y los frigoríficos, que hubo un muerto en el Senado de la Nación
cuando, Un muerto. claro, le pegaron un tiro cuando se estaba discutiendo las leyes que beneficiaban o no a Inglaterra en lo que era el tema de la exportación de carne. No me puedo acordar ahora el apellido del senador, que fue interpretado por Pepe Soriano, en una película muy interesante. Entonces, a partir de ahí, la explotación que había en los campos de la Argentina, a partir de la entrega de la tierra de Roca, que se lo dio a esas 100 familias, es que Perón empezó a hablar de esta oligarquía terrateniente en lo que hacía a la explotación de la carne. Cuando se hablaba de tirar manteca al techo y vivían en los cabarets de Francia, a costa de lo que era el pueblo argentino. A partir de esto, bueno, es como dijimos anteriormente, es que nace la Unión Cívica Radical poniendo freno y son los cimientos para que nazca el peronismo ese 17 de octubre. Para vos que sos un hombre tan avesado en la política, peronista de alma, de ley, hablame un poco de Eva. Yo lo que creo que Eva representó la irrupción de esa clase trabajadora en el poder. Porque todos hablan de la Eva que repartía juguetes, de la Eva que entregaba máquinas de coser. Bicicletas. Eva fue la que realmente puso de pie al movimiento obrero, la que frenó la huelga de los ferrocarriles, la que discutía con Perón los beneficios de las leyes para ese pueblo trabajador, fue la gestora del voto de la mujer. No votamos gracias a fue ella, la que ¿no? llevó adelante la reforma de la Constitución del año 49. Fue la que echó a las damas de rosa porque dijo que acá no hay más beneficencia, ahora va a haber desarrollo social. Fue el gran baluarte de Perón. No hay ninguna duda. El peronismo, la verdad, no tuvo suerte en la vida. ¿Por qué decís Y eso? se muere Eva, Joven, 33 años. 23 años, los 18 años de proscripción hicieron que Perón venga a morir, porque la verdad no vino a gobernar. Las situaciones políticas hicieron que Perón asuma. Murió Néstor, con lo que significaba Néstor acompañando, Pero además, cuando Néstor muere, muere en el mejor momento de él. acompañando a la Cristina. Entonces digo, le faltó un poco de suerte. Capaz que en el acompañamiento, sobre todo de Néstor y de Eva, con Perón no, porque fue todo pensado. ¿Menem era peronista? Carlos. Yo creo que con Menem hay una semejanza a Milei. ¿Tanto? Cuando Menem plantea su candidatura a presidente, era el riojano, era el poncho, Las patillas. era la patilla, Las mujeres. era las mujeres, era el Chacho Peñalosa, era esos caudillos del interior que venían a cuestionar, ¿no es cierto?, este proyecto unitario de la provincia de Buenos Aires. Te voy a decir algo que quizás va a generar mucha polémica. El peronismo vivía el nacimiento de la renovación peronista. Daniel Buffelli nunca fue renovador. ¿Qué título? Yo creo que el poder real se dio cuenta
de que al peronismo no podía dejar que se desarrolle solo, y lo infiltraron. ¿Quién fue el mayor financista de los traidores del peronismo? ¿Quién? Macri padre, que financia la renovación peronista con Franco Macri. con De la Sota, con Grosso. Pero en estás Capital tirando Federal, un título bárbaro. con Grosso en Capital Federal. Entonces, en esa confrontación de que el peronismo había dejado sus banderas históricas para esa renovación peronista, aparece Menem. ¿Oportunista? Visionario, una persona con un carisma sin ningún tipo de duda que realmente lo llevó al poder. Menem también era de la renovación peronista. Por eso digo. Ser de la renovación peronista, ¿qué significaba? Que había que dejar de lado a los sindicatos, cuando era la columna vertebral del peronismo. ¿No? Había que estar en contra de las 62 organizaciones. Había que... Y este fue un tema que al peronismo lo cambió. El peronismo cambió su manera de elegir los candidatos. Antes el peronismo elegía los candidatos en forma indirecta. ¿Por qué Perón elegía los candidatos en forma indirecta? Porque no quería infiltrado, no quería topos. El que no tenía historia no podía ir en la lista. Con el cambio de que los candidatos se elegían en forma directa, aparecieron los topos. Estados Unidos, supuestamente la democracia por excelencia, ¿cómo elige? En forma indirecta. ¿Por qué? Porque los republicanos se aseguran que los legisladores son republicanos y los demócratas se aseguran que los legisladores son demócratas. No hay topo ahí. Daniel, definime en 3 palabras a Trump. 3 palabras, ¿eh? Yo creo que es un nacionalista. Es un nacionalista que ve cómo había retrocedido Estados Unidos y que nuevamente quiere plantear el sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? Vos trabajabas, tenías tu casa, tenías el auto americano. Hoy en Estados Unidos trabajás y no tenés tu casa. Los autos mayoritariamente son chinos. Hubo un retroceso. El colonialismo llegó también a Estados Unidos. Y cuando avanzan este tipo de política, lo que es sí, el mercado común, aparecen estos pensamientos nacionalistas. Lo vivimos en Brasil con Bolsonaro. Claro. ¿Sí? Lo vivimos de alguna manera con Milei. Y te decía la semejanza de Milei con Menem. Ahí quedó. Menem llega sin proyecto político ni económico. Si no sabía, no pensaba que ganaba. Entonces, lo primero que hizo fue arreglar con Bujibor. Y puso al ministro de Economía. Y se dio cuenta que no funcionaba. Hasta que vino el Círculo Rojo y le dijo: no te hagas ningún problema. Quédate tranquilo. Yo tengo el proyecto económico para lo que vos querés. Poné la cara. Y así fue. Hoy, Menem, no quiero ofender a los que votaron a Milei, pero la verdad que hay veces que este presidente toma actitudes payasescas. Menem tuvo una figura que supo realmente moverse en esos sectores palaciegos. Bueno, él farandulizó la política. Bueno. Además de eso, la pizza y champán, Bueno. la Ferrari roja, Bueno. tantas cosas, ¿no? Bueno, por eso digo, este muchacho habla con los perros, tiene una relación con la hermana.
toda una cuestión muy, muy rara, que eso es una debilidad. Y el poder real utiliza todas las debilidades que tiene al alcance de su mano para poder consumar su proyecto político, que es lo que tenemos hoy. Daniel, se nos está terminando el tiempo y te quiero preguntar, ¿qué problema tiene Trump con China? La verdad que ponerme a opinar. No, puedo pero darte una opinión. hay como una animadversión. Yo no creo. ¿Vos crees que no? No, ni a China le conviene que desaparezca Estados Unidos, ni a Estados Unidos le conviene que aparezca China. ¿Pero qué es? ¿Por la galería y todo? Bueno, eso es lo que cada uno expresa, pero son proyectos, primero, que son dos proyectos capitalistas. No vayamos a creer que el proyecto económico de China no es un proyecto capitalista. Un capitalista con unos matices que hacen a esta realidad de Oriente Medio, con un crecimiento Exponencial. Y Estados Unidos, en esta lucha por ser la caballería del mundo, desprotegió a sus ciudadanos en función de que creía que ellos tenían que manejar toda la política económica y política en sí de lo que es el tema del mundo. Dani, nos quedan, ¿cuántos minutos nos quedan, Norman? 7, 8 minutos. Bueno, todos para vos. Yo no voy a interrumpir nada más que para despedirte. Hablarle a la inmensa cantidad de gente que mira este programa. Y vos, Norman, me apagás por favor el aire, está frío, ¿no? Acá. Si nos apagás un poco el aire, te lo pido, porfa. Gracias, querido. Yo no es que... No, te los dejo para que le hables a la gente camino al domingo, al 26 de octubre. Yo creo que estamos ante una situación, como lo hablamos anteriormente, que era impensada. Hablar de 80 años atrás del peronismo, de ese 17 de octubre, y estar en la misma disyuntiva, realmente duele. Y como algunos dicen que nos tenemos que hacer cargo, lo acepto. Pero lo que tiene que quedar claro es que el peronismo en el gobierno nunca decidió en contra de los intereses de los argentinos, del pueblo trabajador y de los más humildes. Ahora nos están inundando que 20.000 millones la semana pasada, 20.000 millones esta semana, y vemos cómo alocadamente el dólar sigue subiendo. Esto significa, una vez más, que el problema es político. 1.555 el blue en este momento. Bueno, esto significa que el problema es político. Que hasta que el pueblo de la Argentina no resuelva... Dólar oficial 1.509 en este momento cotización. Bueno, ahí está la señal. Y riesgo país casi 1.050. Y los mercados no son los trabajadores. Los mercados no es el comerciante. Los mercados no son las pymes. Los mercados no son los industriales. Ellos son los que apuestan al trabajo. El mercado son los especuladores que vienen hoy a rescatar los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos es tan generoso con nosotros? Porque tiene que rescatar, no sé si hoy o mañana llega el CEO de la banca Morgan, nuevamente el jefe de Caputo en la Argentina. ¿A qué viene? Viene a cerciorarse de que todas las inversiones que hicieron en esta timba financiera se las puedan llevar. Creo que el pueblo argentino, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, tiene esta oportunidad
tenemos que decirle que no. Y decirle que no a Milei no significa que se vaya ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Decirle que no es que este pueblo quiere sentarse a discutir hacia dónde vamos, sentarse a discutir que realmente no puede haber hambre. No puede haber gente que no coma. No puede ser estos datos que vos nos acabás de leer. A ver qué fecha del mes alcanza el sueldo o no alcanza. Esto es lastimoso con todo lo que nosotros tenemos. Y lo vemos a diario. 20.000 millones la semana pasada, otros 20.000. ¿Y dónde afectan? En el trabajo. ¿Dónde afecta en que bajen los alimentos? Para nada. Solo es como esa golondrina del verano para 4 o 5 vivos que terminen realmente de saquearnos. Pero lo que es el tema de la plata se va a pagar. Se podrá hacer una refinanciación. Se podrá hacer una quita de intereses. Pero el pueblo tiene que tomar conciencia que no puede permitir que se vendan las centrales nucleares. Argentina está en condiciones de exportar generadores nucleares como lo hizo a Australia. Con 4 generadores nucleares abastecemos de luz a una provincia como Formosa, por ejemplo. Estados Unidos, como no tiene esa tecnología, no puede ser complementario. Entonces quiere venir a destruirlo. Estas son las cosas. La cuestión de la plata es la plata. De última, vuelvo a decir, veremos qué plan de pago, esto se pone en marcha y si alguna vez la volvimos a pagar, ¿cuánto tardaremos? 80, 100 años, se pagará. Lo que no podemos permitirnos que nos saquen la energía atómica como nos sacaron Aerolínea, como nos sacaron YPF, y si no hubiésemos tenido YPF, no hubiésemos tenido Vaca Muerta. Entonces digo, no podemos permitir que queden impunes aquellos que se financiaron con la plata del narcodólares, y esta es la oportunidad. El domingo hay que votar a Fuerza Patria. Bueno, vamos a dar el número de la boleta y quiero que muestres a cámara, y ya tenemos que entregar. Ha sido, no sé, no hay adjetivos cuando participás de este programa y uno te escucha y aprende y nada, sos Daniel Buffelli, un animal político, y quiero que te despidamos con un aplauso, pero antes mostrale a la gente. Aquí está. Hay que votar a la bandera. Hay que votar a la bandera. Justamente la columna blanca que está en el medio con la bandera. Con la flameando. banderita. Hay que votar a la banderita. Ese es el voto para defender a la Argentina. Después nos vamos a juntar con todas las fuerzas políticas y vamos a resolver hacia dónde vamos. Daniel, sabes lo que te quiero, te respeto, quiero a toda tu familia, todo lo que he aprendido a lo largo de estos años con vos. La verdad que quiero decir públicamente que muchas de las cosas que yo aprendí de la política me las enseñó este hombre. Así que solamente decirte gracias y despedirte con un enorme aplauso y decirte que estás hermoso, bronceado, me has bajado un montón de kilos, has venido re marisesco, re moderno, estás bien de tu rodilla, te me has matizado y cortado el pelo divino y te digo que estás hecho un péndex. Te despedimos con este aplauso, amor. Yo te agradezco muchísimo tus palabras, me siento muy cómodo y bueno. Gracias, maestro. Acá estoy. He aprendido tanto de vos. Te agradezco Gracias. mucho. Bueno, te agradezco muchísimo. Radio Cromo Escobar. El vendaval escobarense que sacude tus sentidos.
Los martes de 18 a 20 horas llega Revolución Constante.